Hay diferentes conceptos que tenemos que entender y que tienen relación con la expresión cinética de los tejidos en movimiento. ¿De acuerdo? Principalmente, a mí me gustaría dejar claro y digamos cerrar un poco todo lo que tiene que ver el movimiento con la osteopatía, en realidad. ¿De acuerdo? La osteopatía es movimiento. Es decir, nosotros no podemos concebir el buscar un proceso recuperatorio o una normalización si no tenemos en cuenta de que los movimientos que se generan en el acto de la normalización son los que van a perdurar, los que van a generar, digamos, un proceso recuperatorio en el individuo para que ese proceso lesional se normalice. ¿De acuerdo? Todas y cada una de las estructuras del cuerpo humano o tienen movimiento o poseen movimiento. No existe una sola estructura en el cuerpo humano que no posea movimiento o tenga movimiento. Con lo cual, el movimiento es fundamental para poder entender la osteopatía, es determinante. Si nosotros buscamos una forma para realizar en el cuerpo humano cualquier cambio, ¿de acuerdo? O tenemos en cuenta las inercias de los movimientos que mantienen los diferentes órganos, los diferentes sistemas, las diferentes estructuras en el cuerpo humano, si no tenemos en cuenta este aspecto, no vamos a ser capaces de poder normalizar nada. ¿De acuerdo? Hasta ahora, sobre todo los que no habéis hecho nada de osteopatía, hasta ahora, todo lo que tiene que ver con el rango fisiológico y rango anatómico, ¿de acuerdo?, es lo que, digamos, se ha tenido presente para poder hacer evaluaciones y tratamientos a un individuo. Y me explico. ¿Qué es el rango fisiológico? ¿Alguien aquí me puede decir qué es el rango fisiológico? La capacidad que tiene el cuerpo de moverse no está en un límite normal. Vale, pero llévatelo a una articulación. José. Rango fisiológico del bíceps. Flexión. Extensión. Rango fisiológico, perdón, del codo. Flexión, extensión. Rango anatómico. Rango anatómico. ¿Vale? Entonces, vamos a estar trabajando permanentemente con todas las estructuras y el movimiento que existe en ellas, ya sea voluntario e involuntario. Rango fisiológico, rango anatómico. Los dos aspectos son fundamentales. Vamos a trabajar incluso formas de movimiento que tienen que ver con su relación articular y que sería completamente imposible que se produjese un movimiento fisiológico, como son los movimientos de traslación en las articulaciones, que existe precisamente en el espacio de las superficies articulares. ¿De acuerdo? En todos los procesos del ser humano, efectivamente, desde el nacimiento hasta la muerte, la expresión cinética es inherente a los aspectos, en los diferentes aspectos y presentaciones. O sea, todas y cada una de los aspectos que tienen que ver con el ser vivo, ¿de acuerdo?, o tienen movimiento o poseen movimiento. Absolutamente todo. Los órganos de los sentidos, las relaciones articulares, las vísceras, los músculos, las fascias, las envolturas, absolutamente todo, ¿vale? Todo movimiento, sea voluntario o involuntario, genera otro movimiento. Absolutamente todo. De hecho, se llegó a una conclusión con el movimiento respiratorio primario, que veis la fisiología del movimiento respiratorio primario, o con José, o luego ya con Suso, ¿de acuerdo? Dice que se genera movimientos propios del cerebro, que los movimientos propios del cerebro y la médula, la fluctuación del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, genera un movimiento constante, permanentemente, ¿de acuerdo?, que se produce del cráneo al sacro, y que este movimiento a su vez genera un segundo movimiento, que sería el movimiento respiratorio secundario. Este sucede precisamente por la onda expansiva del primer movimiento, del impulso rítmico craneal. Pero es que realmente no están esos dos movimientos nada más. Es que cada movimiento genera un movimiento. Hay diferentes motores, diferentes impulsos que son, digamos, principales y luego otros secundarios. Pero todos y cada uno de ellos generan una actividad y un ralentí constante que es lo que vamos a llamar nosotros movimientos involuntarios. ¿De acuerdo? En esta actividad de movimientos involuntarios vamos a tener principales como son el impulso rítmico craneal generado por el movimiento respiratorio primario. Vamos a tener el diafragma como principal motor de las vísceras, segundo motor, el corazón, ¿vale?, los movimientos de los pulsos que generan el pulso cardíaco,
la ventilación, y luego todos los movimientos secundarios que sigan a estos movimientos primarios. Esto es mejor que lo escuchéis, no hace falta que lo apuntéis porque es, o sea, luego va todo encadenado y no tiene ningún misterio. Todos estos movimientos generan una onda expansiva en la cual se ven afectados todas y cada una de las partes que compone el cuerpo humano. Es decir, si nosotros vemos, esto es una explicación muy Dupleyer, pero es que sirve fenomenal. Si nosotros tenemos un lago de agua y yo tiro una piedra al agua, esa onda expansiva va a llegar a todas y cada una de las partes donde haya agua en el lago. ¿De acuerdo? No se va a quedar donde queda la piedra. Ocurre exactamente igual en el cuerpo humano. Yo hago esto genera una onda expansiva desde la cabeza hasta los pies, o desde donde se origina, se dispersa a todas las partes del cuerpo humano. Por eso todas y cada una de las partes del cuerpo humano reconocen que ha ocurrido algo en alguna parte, en alguna otra parte, ¿de acuerdo? Y reconoce dónde es exactamente y la manera en la que lo ha hecho. ¿De acuerdo? Todos los movimientos voluntarios generan otros movimientos involuntarios. Y a veces, movimientos involuntarios generan movimientos voluntarios por la propiocepción que le sigue. Es decir, hay un movimiento de tic, un movimiento involuntario, y a la vez se produce un movimiento voluntario. ¿Vale? Hay estimulaciones. Todo esto ahora mismo es un poco general, pero cuando empecemos a trabajar la saturación de una placa motora producida por la información propioceptiva que llega a los neuromotores musculares, que es la información activa en un movimiento voluntario, ¿de acuerdo? Cuando queramos dispersar esa placa motora y relacionarla con su situación articular y las envolturas musculares o de tejido conectivo, ¿de acuerdo? Veremos que la información que tiene es por movimientos voluntarios y también por movimientos involuntarios, ambos. Es más, si yo tengo un movimiento voluntario de flexión-extensión del codo, si yo a la vez estoy haciendo una escucha en el olecranon va a tener un deslizamiento permanentemente. Que lo tendrá cuando esté así, cuando estoy así, cuando estoy haciendo así, cuando estoy así, en cualquier momento. O sea, permanentemente hay un deslizamiento del periósteo, de la aponeurosis muscular, de las inserciones tendinosas, de las superficies articulares, constantemente. ¿De acuerdo? Los movimientos que se producen en el interior del feto, cuando se están desarrollando todos los órganos, predisponen a la fisiología de los propios órganos. O sea, cuando se va formando el sistema nervioso central, cómo se va formando en forma de cuerno de carnero, ¿de acuerdo? Como si fuese una dinamo, cómo al final eso, ¿de acuerdo? Es permanente, o sea, persiste en el tiempo. O sea, esto ha existido, o sea, se ha producido en el periodo de gestación entre el primero y el tercer mes, y la persona justo antes de morirse todavía podemos percibir el movimiento circular, ¿de acuerdo?, a nivel del sistema nervioso central. Es decir, tal y como se van formando los órganos en su proceso embriológico, en la forma en la que están haciendo, donde se produce la expansión, retracción celular y todo el movimiento que se genera en el proceso de formación, al final hace que sea un comportamiento general en su movimiento respiratorio primario, en su forma de comportarse de manera principal. Luego puede estar condicionado por movimientos producidos por otras estructuras, como puede ser el diafragma, empuja al estómago, empuja al hígado. Pero el hígado y el estómago tienen un comportamiento de expansión y de retracción que son vestigios, ¿de acuerdo?, vestigios de inercias de movimientos generados en su proceso embriológico. ¿Vale? Con lo cual, cada órgano, cada estructura que escuchemos tendrá una forma de comportamiento de movimiento. Cada envoltura soportará esas tensiones del movimiento. El espacio condicionará a que se produzca de una manera o de otra ese movimiento. Y luego las estructuras motores, ¿de acuerdo?, influirán de manera directa generando otra forma de movimiento. ¿Vale? Así que si yo escucho el estómago, por ejemplo, en la inspiración baja, empujado por el diafragma, sube, permitiendo el diafragma que suba,
¿de acuerdo? Soportando las tensiones ligamentarias, de serosas y de todo lo que es el espacio que le rodea, y su propio movimiento que se inició en el proceso embriológico, ¿vale? La fisiología instalada en cada órgano se verá condicionado por su desarrollo. El movimiento que exprese tendrá relación directa con los vestigios cinéticos del propio proceso de formación. Exactamente lo que os he explicado. Los tejidos que unifican el cuerpo humano obedecen al mismo principio, es decir, yo tengo unas envolturas en los huesos, ¿de acuerdo? Tengo un periósteo, tengo una aponeurosis muscular, tengo diferentes envolturas en las diferentes estructuras que componen nuestro cuerpo humano como unidad, ¿de acuerdo? Que están permanentemente manteniendo en tensión, soportando las tensiones, nutriendo, ¿de acuerdo? Y haciendo que exista un espacio donde permita una serie de movimientos y permita la fisiología de cada órgano y de cada estructura de nuestro cuerpo humano. Bien, pues todas estas, todo este sistema fascial de tejidos que soportan estas tensiones están siempre a favor de las inercias, de los movimientos, de cómo se comportan cada una de estas estructuras. Es decir, si yo tengo unas serosas para las vísceras, van a estar soportando esas tensiones, ¿de acuerdo? Y van a estar a favor siempre del movimiento que vaya a querer hacer. Si yo tengo las meninges intracraneales, van a estar soportando las tensiones del encéfalo. El periósteo, el de los huesos, la aponeurosis, el de los músculos, todo lo que tenga que ver con cada envoltura, ¿de acuerdo? Soportará las tensiones de las estructuras que está soportando y además acompañará a las inercias de su movimiento. Con lo cual, esto es muy importante entender que esto es así, porque cuando todo va bien, no hay ningún problema. Hay unas inercias favorables, todo no genera restricciones, etc. Pero ¿qué ocurre cuando empieza a haber bloqueos? De la naturaleza que sea. Que estos soportes tensionales, ¿de acuerdo?, que tienen que ver con el tejido que soporta las tensiones de estas estructuras, tendrán que estar a favor del proceso lesional que tengan estas estructuras. Se acercarán, cuidarán, soportarán. ¿Vale? Esto es un poco, hay que desarrollarlo más, ¿de acuerdo? Cada órgano, cada víscera, cada músculo, cada parte de nosotros conforma nuestro cuerpo entero como unidad. Nosotros no podemos pensar que si tenemos un estómago, un hígado, unos riñones, una vejiga, intestino grueso, etcétera, que está comandado por el nervio neumogástrico, que está soportado las tensiones por toda la cavidad abdominal y movida de manera directa como principal impulsor el diafragma, que a su vez está soportado por la pelvis, que además existe una cinética y unas compensaciones cuando andamos, cuando corremos, cuando dormimos, ¿de acuerdo? En todo momento. Todas y cada una de estas estructuras, ¿de acuerdo?, están siempre de acuerdo con la otra y con cualquier otra forma estructural que pertenezca a otro sistema del cuerpo humano. Esto es fundamental también entenderlo, ¿de acuerdo? Todas y cada una tienen la capacidad de moverse, pueden moverse o sencillamente poseen movimiento. Cuando esto lo veréis en Craneal, cuando Sutherland quiso demostrar que los huesos del cráneo no se movían, estuvo 30 años intentando demostrar que no se movían. Esto era un poco una cosa, porque claro, él realmente sabía que existía movimiento, pero para demostrar que había movimiento, quería demostrar que no existía movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, él dijo, vamos a ver, de acuerdo, o sea, no hay un movimiento que pertenezca a inserción, origen y función, donde una articulación se mueve por este sistema, ¿de acuerdo? Por un sistema voluntario, ¿de acuerdo?, de articular. Pero poseen movimiento, o sea, de alguna manera aquí existe movimiento. Entonces, claro, fue cuando empezó con todo el estudio que veréis más adelante en osteopatía craneal. Pero lo que quiero ir es que tenemos, por una parte, el impulso que se genera por los movimientos propios del cerebro y la médula. Tenemos, por otro lado, los movimientos que se generan por la fluctuación del líquido cefalorraquídeo haciendo un circuito hidráulico semicerrado cráneo-sacro. Pero es que luego hay un movimiento de expansión y retracción celular. Hay movimientos de todo tipo y que pertenecen a cada estructura. Pero a su vez estamos viendo que hay una disposición articular, una disposición estructural en el espacio que depende de su axis del axis de movimiento de cada estructura
y de los soportes tensionales para que lleven una forma de movimiento y lleven unas direcciones hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, un hueso frontal no tendría un movimiento de flexión y de extensión en una dirección concreta si no fuese guiado y limitado por las meninges intracraneales y en la dirección que marca su eje de movimiento. No haría este movimiento, haría, yo qué sé, se levantaría, caería, ¿de acuerdo? Sencillamente. De hecho, la prueba está en que nosotros hacemos una escucha en los huesos del cráneo de un bebé que está en un estado de fontanelas y como no hay un engranaje, como no hay suturas, no hay un engranaje articular de los huesos del cráneo. Sin embargo, sí que existe una forma de eje de movimiento soportado por unas tensiones de las meninges intracraneales, que ya veréis que luego son nombradas membranas de tensión recíproca. Por ese motivo, porque hay una tensión recíproca entre las meninges que hace que guíen y limiten los movimientos de los huesos del cráneo. Exactamente igual va a pasar con los ligamentos transversos espinosos a nivel vertebral, con los ligamentos colaterales en la rodilla, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que por un lado, si nos organizamos, tenemos los movimientos propios de cada estructura, los soportes tensionales que los mantienen en el espacio y permiten que tenga un eje de movimiento, un motor principal que hace que todo al unísono funcione de manera general. Y todo esto con su capacidad de lesionarse y con su capacidad de adaptación a la lesión, implicando otras estructuras como lesiones secundarias y terciarias. Entonces, efectivamente, si yo tengo un movimiento en una estructura, ¿de acuerdo? Cada estructura que se mueve genera un movimiento de onda expansiva. Así tendremos indefinidos movimientos, porque si un diente se mueve, genera un movimiento, otro diente se mueve, se genera otro movimiento, el frontal se mueve, genera un movimiento, el deslizamiento del movimiento de asa de cubo de las costillas genera otro movimiento, así suma y sigue. Entonces hay una actividad que para poder discernir exactamente qué es lo que estamos escuchando, tendríamos que prestar mucha atención y aún así sería súper complejo reconocer exactamente qué movimiento es. Con lo cual hay que definirlo por partes, hay que definir qué es lo que qué tipo de movimiento está ahora mismo funcionando y en qué está repercutiendo. Evidentemente, el sistema fascial, en función de en qué parte del organismo esté situado, se llamará de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Funciona como envolturas, separador de órganos, huesos, músculos. Y aquí lo tenemos, se compone de un único tejido, es parecido a una tela, recorre todo el cuerpo, nutre, sujeta, mantiene, protege a todas y cada una de las estructuras que componen el cuerpo humano. Entonces aquí tendremos una aponeurosis que estará dedicada al músculo, ¿vale? Tendremos unas fascias que sería el periósteo para el hueso, ¿de acuerdo? Aunque también se puede llamar fascia. Serosas para la víscera, pericardio para el corazón, pleura para los pulmones y las meninges intracraneales e intrarraquídeas en sí mismas funcionan ya como envoltura. Cuando yo hago una escucha en un músculo, ¿de acuerdo? Un músculo va a tener un movimiento que está condicionado por la vascularización del propio músculo. Unas sensaciones de movimientos que están condicionados por la aponeurosis que cubre al propio músculo. Unas tensiones que soportan ese movimiento que tienen una relación por las inserciones tendinosas de dicho músculo, ¿vale? Y luego, condicionado por el espacio donde está situado. Entonces, cuando yo hago una escucha muscular, por ejemplo, imaginaos una rotura de fibras, la localización exacta de la rotura de fibras nos la va a dar por la falta de deslizamiento, por la falta de movilidad, por la interferencia que se produce y por el conflicto que existe en una zona local de ese músculo. Ahora, si yo lo que busco es cuál es el comportamiento de ese músculo y cuál es la información que nos está dando, nos puede estar dando una información de restricción, de adherencias, de contractura, de sobretensión o de un tono muscular normal de un músculo que está sano y no tiene ningún problema. ¿Vale? Y siempre tendremos esa aponeurosis muscular como chivata de cualquier cosa que esté pasando en cualquier parte del cuerpo. ¿Vale?
Con el periósteo ocurre exactamente lo mismo. O sea, yo hago una escucha en el periósteo tibial y el periósteo tibial me puede llevar a la aponeurosis muscular del cuadrado anterior. El cuadrado anterior me puede llevar al periósteo de la cresta ilíaca anterior superior y así sucesivamente. Yo voy viajando, deslizándome por todas las fascias llamadas de diferente manera, pero reconociendo el deslizamiento entre sí y el estado general de esos espacios, ¿de acuerdo? Y de esas envolturas que componen el cuerpo entero como unidad, ¿de acuerdo? A nivel de las serosas ocurre exactamente igual. Es decir, yo puedo estar haciendo un trabajo en un colon irritable de masaje, de normalización con osteopatía, pero si yo no reconozco cuál es el comportamiento de los visceroespasmos, que como sabéis son como las contracturas de la espalda pero a nivel abdominal, si yo no hago un reconocimiento de cuál es el comportamiento de los movimientos y qué es lo que está sucediendo, no va a haber una manifestación de los tejidos que me enseñe exactamente dónde se localizan los puntos de tensión y el comportamiento de ese colon irritable. Entonces, lo que pueda parecer en un momento dado que es como muy superficial, que es poner las manos encima, al final es realmente el trabajo más profundo que podamos hacer a estos niveles. Entonces, todo lo que tenga que ver con las serosas pondrán en evidencia el estado de los espacios entre cada víscera. Y una vez que eso se ponga en evidencia, o sea, que ponga en evidencia la zona local o la víscera en cuestión, la propia víscera dirá cuál es su estado. En la forma en la que nos dice cómo está su estado estarán los dos aspectos, la evaluación del estado y la normalización de esa víscera. ¿Vale? Acordaros. Esto es una introducción general, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os irá sonando todo. Por un lado, vamos a tener la información que reside en los tejidos, el componente emocional, etc. Por otro lado, el soporte de tensiones que mantiene en lesión esa víscera, ¿de acuerdo?, de la que estamos hablando. Y por otro lado, tendremos la forma en la que vamos a llegar a la normalización de ese sistema visceral. ¿Vale? Y toda la información la tenemos desde la palpación, desde la escucha. Con el pericardio, exactamente igual. ¿Cuál es la única estructura que no se trata de manera directa en el organismo? Hay otras que tampoco tienes por qué andar tocando, como pueden ser directamente todo lo que sea mucosa, en general la mucosa como tal no se trata, ¿de acuerdo? Igual que no se trata un ganglio o no se trata un capilar, se trata todos los componentes que pueden estar alterando estos mismos, ¿vale? Pero el corazón no se trata de manera directa, nunca. No hay una manipulación en el corazón, en osteopatía. Sé que algunas escuelas lo contemplan, ¿de acuerdo? Y yo la verdad es que estoy totalmente, en contra de manipular el corazón. Es el único órgano, ¿de acuerdo?, que no se manipula. Pero sí que se trata el pericardio. O sea, el pericardio se trata por muchísimos aspectos, aunque solo sea por tener en cuenta el aspecto emocional que tiene que ver con el corazón, ¿de acuerdo? Ya solamente con la información que hay a nivel de pericardio, ya hay un trabajo en planos profundos que vamos a poder estar trabajando. Pero el corazón como tal, no. Igual que la pleura. Nosotros la pleura, los pulmones sí vamos a poder estar manipulando. Pero en el pulmón, que puede residir la pena, la melancolía, toda esta información que tiene más relación con el corazón, en planos más superficiales tendremos la pleura, en planos más profundos, más crónicos, tendremos el pulmón. Aquí ocurre un poco igual. Es como si tratamos el riñón, tratamos los miedos. Vamos a poder tratar toda superficie a nivel de serosas, que tiene una información de riñón, sin embargo ya el riñón en planos más profundos ya son los miedos ya a otros niveles. ¿De acuerdo? Las meninges intracraneales e intrarraquídeas, como veréis, es un sistema que vamos a estar trabajando a nivel horizontal y a nivel vertical, que tiene que ver con las tensiones intracraneales. O sea, el soporte de tensiones intracraneales no solamente es para poder normalizar una plagiocefalia por una mala alineación entre los parietales, es que vamos a poder trabajar hemisferios cerebrales, vamos a trabajar centros nerviosos, centros fisiológicos, centros respiratorios, centros visuales y en general todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central y el suelo del cuarto ventrículo. Con lo cual, imaginaros
sea, tenemos un campo de acción exagerado, o sea, no hay límites aquí. La palpación. ¿Qué es la palpación? ¿Alguien me puede decir lo que es la palpación? ¿Qué es la palpación? Es la forma de contacto con las estructuras para percibir su estado y su respuesta. Bien. ¿Tú qué opinas? ¿Para ti qué es la palpación? O sea, yo te hablo de palpación, esto, vamos a ver, di lo que se te ocurra. Si sabes exactamente lo que es, pues te sobra. La finalidad es más recibir y tomar información que tratamiento. Más recibir información que tratamiento. La palpación realmente es, yo creo que lo más antiguo que existe en la historia del hombre. O sea, desde que existe la raza humana. O sea, si algo te duele te pones la mano, si quieres abrazar a alguien haces una palpación, si quieres, o sea, todo lo que quieres lo haces con el contacto físico. La palpación se trata de esto. La palpación va a expresar sensaciones, o sea, tú con tu palpación expresas una sensación al individuo, pero es que recibes información de lo que ese individuo expresa, lo que has dicho tú, perfectamente entendible. Pero la palpación para nosotros, independientemente de todo esto que es obvio, ¿de acuerdo? Y que todos sabemos, es algo muy importante, o sea, algo que tenemos que tener en cuenta muy importante respecto a la palpación, es que tenemos que recibir información en el momento en el que nosotros ponemos las manos. Y esta información que vamos a recibir no puede estar condicionada con expectativas que podamos tener, ni con algo que pensemos que vayamos a encontrar. ¿De acuerdo? Es muy importante. La palpación es la forma en la que nosotros nos comportamos al poner la mano, ¿de acuerdo? Para recibir esa información y tal. Y luego ya es la escucha. Es un tema conceptual, ¿de acuerdo? No se le pueden poner puertas al campo, está clarísimo. Pero necesitamos el aspecto conceptual lo vamos a necesitar todo el rato para ir guiados, para ver cómo vamos avanzando en todos estos temas. Se puede explicar de otra manera, se puede abrir mucho más el abanico de posibilidades, pero aunque yo soy contrario totalmente de limitar cualquier cosa que sea, pero en este caso creo que si dejamos como concepto estos aspectos, yo creo que va a ser más fácil, ¿vale? Entonces, la escucha realmente la hacemos desde la palpación. La palpación, efectivamente, como dice Marcos, o sea, tú la puedes hacer con la mano, puedes hacerla con el antebrazo. La palpación la puedes hacer observando, ¿sabes? No necesariamente es poner la mano ¿de acuerdo? O sea, una palpación, si nos llevamos realmente, si nosotros nos lo queremos llevar a su máxima expresión, puede ser el ver el aspecto que tiene el individuo. Ya es una forma de palpación, aunque no estés tocando físicamente. Pero quiero centrarme, ¿de acuerdo?, en que la palpación lleva a la escucha. Y la escucha es el momento en el que realmente existe un contacto con lo que estamos palpando y con el resultado de esa palpación. Es decir, yo recibo una información, codifico esa información y sé lo que hacer con ella. ¿Vale? Y en el momento en el que yo estoy tratándolo, ¿de acuerdo?, en todo momento sé qué es lo que está ocurriendo. Esa es para mí la escucha. Por ejemplo, si yo estoy tratando con un niño, como sabéis es con lo que trabajo, con bebés y niños, alguna embarazada y algunas cosas más, pero fundamentalmente con esto. O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, una plagiocefalia o una compresión en pares nerviosos craneales, como puede ser un motor ocular, si yo hago la palpación es para llegar a la escucha. Y si realizo una escucha es por motivos fundamentales. Uno, para saber cuál es el estado. Para una vez que sepa cuál es el estado, cuál es la forma para resolver ese conflicto. Una vez que sé cuál es la forma, o todo va más o menos seguido, ¿no?, para entendernos, puede ir más o menos en orden, ese conflicto, una vez que estoy en el conflicto, ¿de acuerdo?, se manifiesta y me enseña la vía, ¿de acuerdo?, de liberación, de normalización para resolver ese conflicto. Y en el transcurso de la consulta, mientras yo estoy haciendo la escucha, sé lo que está ocurriendo y soy consciente de lo que pasa.
Para mí es fundamental para luego poder decirle al niño, mira, a sus padres, tienes esto, se comporta de esta manera, ha ocurrido esto en la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viéndolo para que vaya mejorando. Si yo hago algo de manera mecánica, si realizo esta acción de manera mecánica, haciendo solamente lo que es la palpación, sin el concepto de escucha, ¿de acuerdo? Estaré trabajando con unos protocolos o una forma de actuación que esperas que funcione, pero que no sabes si está funcionando en el momento, porque no estás viendo cómo se va desarrollando en el proceso de la consulta, en el desarrollo clínico. Tú no sabes si eso está respondiendo. De hecho, vais a ver en muchas ocasiones la diferencia que va a haber entre un proceso de liberación de tensiones o un movimiento redundante, sin fin. A veces vas a estar poniendo las manos, te crees que está sucediendo algo y estás en un bucle. Claro, las reacciones que puede tener el propio individuo pueden ser de liberación, de relajación, puede mejorar de lo que tenga, pero realmente tú has estado en esa sesión pendiente de qué es lo que ha estado ocurriendo y realmente qué es lo que ha pasado mientras ha ocurrido. Es lo que yo busco. O sea, en la palpación que lleva a la escucha, cuando llego a la escucha, veo cómo se manifiestan los tejidos, entiendo qué es lo que está sucediendo, busco seguir cómo me está llevando, cómo me está guiando esas estructuras para que se produzca ese proceso de liberación y de normalización, hasta que finalmente existe, o debería de existir, un movimiento más armónico, un deslizamiento mejor a nivel de los tejidos, una información de los tejidos ya de otra manera, una textura, etcétera. Cambia. Si yo no veo, no soy capaz de sentir ese cambio, ¿de acuerdo? No somos conscientes de lo que sucede, pues no vamos a poder realmente, o sea, no estamos haciendo una escucha, estamos haciendo una palpación. Y ahí es donde quería hablar de la diferencia, porque, claro, cuando llevas muchos años, como llevas tú, y tú tienes una idea, yo vengo y conceptualmente pongo dos formas de trabajo, ¿de acuerdo? Que al final una lleva a la otra, ¿de acuerdo? Es difícil de tirar al suelo todo lo que pensabas hasta ahora y quedarte con esto. Sencillamente es una forma de explicarlo, Marcos. Nada más. ¿Se entiende bien? ¿Alguna duda con esto? ¿Vamos bien todos? Dentro de lo que tienes que comprender, cuando tienes que hacer la escucha, tienes que racionalizar, pero a la hora de comprender lo que sucede, sí. ¿No? Bueno, si nos vamos a términos puristas, como si estás como si no entiendes nada. O sea, realmente, el hecho es que tú haces, de fondo al final, es como, no tiene tanta importancia como parece. Es mejor así, porque además te da más seguridad, te ven de otra manera y ya es otra historia. Pero si tú realizas una palpación, eso te lleva a la escucha, sigues todo lo que está sucediendo y eso lleva a un proceso de liberación de tensiones y se va normalizando y tal, vas siguiendo todos los pasos, aunque no sepas que estás en la aponeurosis de no sé qué, ni sepas que es un motor ocular, ni que es un par nervioso craneal, ni no sé qué, al final realmente no hay diferencia con respecto a lo que está sucediendo.